Un pueblo con corazón engrosado. Ese será el tema de esta mañana. Nos ubicamos en nuestro estudio de Hechos y hemos llegado al final. Hemos llegado al capítulo 28 del libro de Hechos. Vamos a ir allí. Hemos acompañado a Pablo en todas sus aventuras y hemos llegado ya al final de lo que es este relato de su ministerio, porque algunos dicen que sigue su ministerio aún un poco más adelante, pero sin registros, pero vamos hasta lo que está registrado, hasta lo que Dios ha permitido que se registre en cuanto a este último tramo conocido del ministerio del apóstol Pablo. Nos encontrábamos viajando a Roma, ¿recuerdan? Que habían encallado, habían sufrido un naufragio por el consejo de Pablo, no habían llegado a salvo, estaban allí en la isla y llegamos ahí en el capítulo 28, vamos a leer los primeros versículos, dice: estando ya a salvo supimos que la isla se llamaba Malta y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego y una víbora, huyendo del calor, se le prendió de la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapando del mar la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Pasados 3 meses, los hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña Cástor y Polus. Llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio, y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli, donde, habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días, y luego fuimos a Roma, de donde, oyendo de los otros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Hasta ahí la lectura por ahora. Vemos que llegaron a la isla de Malta, entonces las recibieron muy bien, les prendieron el fuego. Pero una de las características que noto en el apóstol Pablo: habían naufragado, habían nadado, estaban exhaustos, estaban con frío. ¿Y qué dice que hizo Pablo al llegar? Juntó ramas secas. Estaba cansado como los demás, pero se puso al servicio de los demás, juntando ramas secas y para traerlas. ¿Y por qué resalto ese aspecto? Porque el servicio es una cualidad o característica de los hijos de Dios, el ser serviciales. El domingo pasado el hermano Miguel nos compartía de la hospitalidad que han de tener los hijos de Dios, las características sobresalientes, y una de esas es el servicio. Decimos, no, el servicio son los líderes que tienen que servir, los diáconos que tienen que servir. No nos confundamos. Y siempre me gusta hacer esa aclaración. Cuando llegamos a las epístolas pastorales y vemos los requisitos para el pastor, los requisitos para los diáconos, para las diaconisas, todos los requisitos para las esposas y todo ese tipo de cosas, y de las familias, decimos, son requisitos exclusivos para ellos. No. Porque delante de Dios, todos debemos ser como su Hijo amado. Todos debemos procurar la santidad y las características sobresalientes
de un hijo de Dios. Pero, cuando alguno además es llamado a un oficio o pretende tener algún ministerio de liderazgo, deberá en alguna manera expresarlos a estas cosas que se esperan de todos. ¿Entienden? Hay características que se esperan de todos, No son del pastor, no son de la esposa del pastor, de los hijos del pastor, de los diáconos, de las esposas de los diáconos. No. Las características sobresalientes se esperan de todos los hijos de Dios por igual. De los demás, simplemente se exige como requisito para su elección. Y Pablo tenía esa característica de servicial, no podía huir de ella, no se sentó ahí a calentarse al lado del fuego que sirvieran todos los demás de la isla. Podía mucho más con su carácter el tener que hacer algo, ¿no? Pero claro, agarrando estas ramas, dice que una víbora se le prendió de la mano. La sacudió, la tiró para el fuego y siguió como si nada. No le importó, no dijo, ay, ¿qué me va a pasar? Porque él sabía que su vida estaba en las manos de Dios. Todo lo que había pasado hasta ahora y Dios le había guardado, no le iba a guardar de una víbora. Siguió tranquilamente, además de ser una de las características de los apóstoles, de ingerir venenos, así, no pasarle nada. Yo diría a estos que hoy día se tiran por apóstoles, que se dejen morir por una llana o por una crucera, a ver si no les pasa absolutamente nada. Pero eso ya es otro tema. Y ahí vemos el carácter de los de la isla, también supersticiosos. Lo mordió una víbora, debe ser un homicidio de los peores, porque si se salva del mar para morir de esta manera, esperaron, no pasó nada. Cuando pasó el rato, dijeron, cambiaron el parecer y dijeron, es un Dios. Vemos el carácter supersticioso. O sea, no tenían mucho conocimiento de lo que es una fe real. Claro, casi nadie en aquellos tiempos la tenía, obviamente, ¿no? Cuando dice allí que estos naturales esperaban allí en el versículo 4 que simplemente y 5 que muriera, obviamente no era una pardita como le decimos nosotros. Ellos identificarían el veneno de esa víbora y dirían, esa sí que es venenosa y no va a tardar mucho en hincharse y morir. O sea, la identificaron claramente el carácter de aquella víbora, el veneno o la mortalidad de aquella víbora, ¿no? Siguieron ahí, se quedaron. Publio que los hospeda en la casa, que era el padre enfermo. Pablo sigue con su ministerio como, era un preso, pero él sigue sirviendo a Dios como si nada. O sea, ora por ellos, permite que sean sanados, aún los de la isla. Dice en el versículo 11, pasados 3 meses, recuerda que estamos al inicio del invierno cuando naufragan, 3 meses es pasado ya el invierno. Ya pasado el invierno vuelven a zarpar rumbo a Roma, versículo 14 al 16 dice, cuando llegaron a Siracusa había hermanos allí, pero después cuando se embarcan nuevamente para Roma, había otros hermanos también allí en Roma. Obviamente, cuando se quedaron allí, en versículo 14, dice, cayeron hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos. Obviamente el centurión tendría algún asunto oficial, conocería a alguien ahí, si no hubieran hecho esa escala ahí. Pero a Pablo se le permite ir con los hermanos tranquilamente, visitarles, animarles a ellos como parte de su ministerio. Y después dice, versículo 15, y donde oyeron los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, que son como 53 kilómetros más o menos de Roma. Y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. ¿Estaba desalentado Pablo? No, pero estaría cansado también. Recuerden, preso sin causa allá en Jerusalén. 2 años, más de 2 años, naufragando, peripecias para aquí y para allá. Ya estaba deseando llegar a Roma para cumplir el ministerio porque Jesús le dijo, es necesario que vayas a Roma. O sea, él sabía que tenía un ministerio especial allí en Roma, hablarle a las principales autoridades del Evangelio y a otros hermanos a los cuales ya les había escrito la carta a los romanos. Y ahí estaba, en ese momento que estaría un poco desalentado, los hermanos. Dice, cuando les ve, cobró aliento.
¿Te has desalentado alguna vez en las cosas de Dios? ¿En el camino? Hay una forma de alentarse. Reunirse con los hermanos. Encontrarse con los hermanos. Buscar oportunidad de estar con los hermanos. Como dice el Salmo, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar junto a los hermanos en armonía. No vamos a levantar nuestro ánimo en la soledad. Eso es un engaño. Vamos a levantar nuestro ánimo buscando la comunión con los hermanos. Y hasta ahora tenemos en un chat, en una videoconferencia, en lo que sea, tenemos al alcance de la mano a los hermanos para compartir un versículo, una oración, para decirle, para preguntarles qué pensaba de tal versículo, porque yo veo tal cosa y otro le puede responder y se establece un diálogo de comunión y de edificación al mismo tiempo. Debemos buscar toda oportunidad que tengamos para encontrarnos, para edificarnos, para apoyarnos, porque eso nos da aliento a cada uno de nosotros. Dice el versículo 23, bueno, ya en el 16 decía que a Pablo se le permitió vivir aparte. ¿Dónde vivió aparte? En una posada, en un lugar alquilado, con un soldado que le custodiase. Dice en el versículo 23, por ejemplo, y habiendo señalado un día, vinieron a él muchos a la posada. O sea, él tenía un lugar fijo de vivienda que no era la cárcel, era un lugar, una posada, una vivienda que alquilaba y permitía desde allí tener sus ministerios. Pero a lo que quería llegar, versículo 17 en adelante. Vamos a ver en qué consiste ese corazón engrosado. Aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos, les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí legítima causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación, sino por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado mal de ti. Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos de la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba del reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí al retirarse, les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo creeréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan, y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Tenemos ahí entonces la primera entrevista con los líderes judíos que había allí en Roma. Y bueno, Pablo pensaba, capaz que ya le habían enviado cartas para que, como cuando Pablo avanzaba en su viaje, llegaba a una ciudad y enseguida venían los emisarios, ya le estaban esperando para acecharlo. Digo, capaz que acá en Roma había pasado lo mismo. Y dije, no hemos escuchado nada de lo que tú piensas. Pero lo que sí hemos oído, dice en el versículo 22, de esta secta
que en todas partes se habla contra ella. ¿De qué secta hablan estos judíos? El cristianismo. Los del camino, como le decían, el cristianismo. Ellos le decían esta secta porque de los mismos judíos se estaban convirtiendo y estaban saliendo de la práctica oficial de la religión judaica. Por eso le decían era una secta. Pero lo interesante de esta secta, como le llamaban ellos, es que era notoria en todas partes. El evangelio se estaba expandiendo por todas partes y no sabían cómo frenarlo, no sabían qué estaba pasando. Era algo sobrenatural que estaba sucediendo dentro del pueblo de Israel, que les hacía dejar el judaísmo e irse a practicar esta fe, este evangelio. ¿Y qué era eso sobrenatural? Si no es el nuevo nacimiento. Era la obra del Espíritu Santo de Dios transformando vidas, salvando las almas de aquellos judíos por todas partes. Dice el versículo 23, que les señala un día y les persuadía, dice, desde la mañana hasta la tarde. Significa que se esforzaba muchísimo, les persuadía trazando las escrituras, les explicaba desde Moisés, los profetas, todas estas cosas, diciéndoles, mostrándoles el camino del Evangelio en el Antiguo Testamento, cómo el Antiguo Testamento habla de Jesucristo, habla de la necesidad de su sacrificio. Todo esto sería interesantísimo estar en esos talleres, que podríamos decir del apóstol Pablo, todo el día de la mañana hasta la tarde, haciendo ese nexo entre el Antiguo Testamento y todo lo que era el Evangelio, ¿no? Estaban todos allí escuchándole, pero ¿qué pasaba? Algunos, dice, asentían. Versículo 24. Algunos asentían a lo que decían, pero otros no creían. Y pensaba, ¿esos que asentían se habrán convertido? No. Porque dice que después se fueron todos discutiendo entre sí. O sea, estaban de acuerdo que podría ser, que era razonable todo aquello que se decía. Tenía una lógica coherente la explicación que el apóstol Pablo estaba dando. Asentían. Pero cuando leemos los inicios de los relatos en el libro de Hechos, recuerdan cuando llegaba a una sinagoga, a un pueblo y predicaba, dice, creían, cambiaban sus vidas, se reunían con él. Pero acá no dice creían, dice asentían. Y creo que a medida que fue avanzando el Evangelio en el Nuevo Testamento, ya casi ahora estamos cerca de 60 y pico después de Cristo, ya a esta altura, se hizo popular, que hubiese cristianos por todos lados, era popular oír del Evangelio de Jesucristo, que Jesús era el Mesías, el Cristo, y cuanto más popular se hizo ese conocimiento de que Jesús era el Cristo, creo que menos convicciones hubieron personales, sino solamente asentimientos de posiciones. O sea, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Como si fuera una filosofía más que se había asentado. Esa es la percepción que me da. Y creo que en nuestros días pasa eso también. Hablamos, ¿quién no sabe qué es el cristianismo? ¿Quién no sabe quién es Jesús? Si todos ahora, mal que bien, ignorantes o no ignorantes de las Escrituras, celebran Navidad o celebran Pascua. Porque Jesús nació. Aunque no tengan idea de lo que significa ni el propósito de nada de eso, pero saben. Entonces el cristianismo es una filosofía en la cual están de acuerdo o no están de acuerdo. Algunos dicen, yo soy cristiano. No, yo prefiero creer en el universo. No, yo soy musulmán. Yo soy de aquello otro. Sofaísmo, lo que sea. Entonces, vemos poco esa convicción de fe en la cual uno se convierte y su vida es transformada absolutamente. No es posible, porque el espíritu no cambia. El espíritu sigue siendo el mismo, pero lo que sí pasa es lo que le pasó al pueblo de Israel ya en los tiempos de Elías.
en el cual ya era anunciado en los tiempos de la apostasía. Pablo aquí, cuando vemos al final del libro, cuando dice, versículo 28, sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación y ellos oirán. Entiendo ahí que oficialmente Pablo está dando por culminada una etapa. ¿Qué etapa? Al judío primeramente y también al griego. La etapa de al judío primeramente está quedando cerrada aquí. ¿Qué significa eso? ¿Que ya no hay que llevar el evangelio a los judíos? No. Que como pueblo, como nación, ya hasta aquí llegó su tiempo y el evangelio ahora sí va a ser básicamente de mano de los gentiles, dice, y ellos, dice, oirán. Nosotros, los gentiles, oiremos. Podemos ver la cita que hace acá Pablo de Isaías capítulo 6. Vamos a leerla de nuevo. Podemos ir a Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, versículo 9 al 13. Recuerden esos tiempos de apostasía. Dios llamó, dijo, ¿quién irá a predicar? Y ahí estaba Isaías diciendo, yo, heme aquí, yo voy. Bien, vas a ir pero no te van a escuchar. Entonces no voy nada. No dijo eso. Fue igual, pero ya sabiendo que no le iban a escuchar, dice en Isaías 6, 9 al 13, dice, y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos ni oigan con sus oídos y su corazón entiendan ni se conviertan y haya en él sanidad. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador y no haya hombre en las casas de la tierra y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en lugar de la tierra. Y si quedara aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Y van a ser cortados. Hablaba de lo que ya sabemos que pasó con el pueblo de Israel, las invasiones, las cautividades, todo este tiempo, hasta hace poco que fue el Estado de Israel, desolada la tierra, aún hoy día sigue con sus conflictos, con sus problemas, pero dice, va a ser como el roble, como la encina, le cortás el tronco, pero es un tronco fuerte, o sea, tiene vida todavía tiene esperanza ese tronco que se corta, entonces bueno, predica, no pierdas las esperanzas, porque a pesar de que parezca que esté todo seco y chato, la palabra de Dios sigue obrando. Y les leo una cita más en Romanos, capítulo 11, que habla del por qué tenía que suceder eso, 11:17. En el capítulo de Romanos es interesante porque se habla siempre a pueblos, no a individuos, a pueblos. Israel, gentiles. Judíos, griegos. Siempre a pueblos. Lo vemos en muchos detalles del libro, a veces algunos se confunden y lo toman todo en forma particular, que le habla solamente a gentiles creyentes. Bueno, de la iglesia nada más. Y no es así, ahí es donde le erran, especialmente cuando habla, por ejemplo, no hay justo ni a un uno. No hay quien entienda. Pero no en el versículo anterior, cuando dice del pueblo de Israel, los judíos, o sea, no es justo ni a un uno. Los judíos se podían considerar justos ellos y impuros los otros. O sea, no hay ninguno y demuestra siempre que los dos pueblos son iguales. Y acá en el capítulo 11, versículo 17 dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y ha sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Aquí le habla a los gentiles. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti,
porque las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino temes, porque si Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortados. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Pero si tú fuiste cortado, de que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? ¿Han escuchado, parece un trabalengua esto? ¿Han escuchado alguna vez algunos cristianos hablar mal de los judíos? Un montón de veces. Y del pueblo de Israel. Y cómo no pueden creer en Cristo, cómo la rechazaron. Y hay una cierta jactancia, ensoberbecimiento sobre el pueblo de Israel que ha rechazado a Jesús y no quiere creer. ¿Qué dice acá? No te ensoberbezcas. Porque ellos fueron desgajados, sí, por incredulidad, pero tú fuiste injertado en la simiente, en la raíz. Jesús es la raíz de David, la simiente preciosa, en la cual todos somos injertados. Y dice, ellos, cuando más se han sido desgajados, no podrán ser injertados. Interesante, ¿no? Porque el pueblo elegido de Dios, desgajado, pero puede ser injertado a través de la misma fe. Somos todos iguales. Lo que habla Dios ahí es que no hay diferencias. No debe haber jactancias. Para Dios, todos los pueblos son iguales y todos en Jesucristo obtienen la salvación de la misma manera. ¿Por qué decía esto? Porque quería mostrar lo que es la bondad y la severidad de Dios. Dios es bondadoso, pero es severo también contra el pecado. Dios es amor. A veces decimos, ¿por qué Dios es amor y permite las injusticias? Dios es justo también. Y hay cosas que suceden que no es que porque Dios las haga suceder. Él dijo, si hacemos así, andamos de tal manera en desobediencia, vamos a cosechar lo malo. Antes de maldad cosecha lo malo. El mundo cosecha lo malo. La gente cosecha lo malo. ¿Dios está haciendo lo malo en el mundo? No. Dios no está haciendo todas las cosas que suceden en el mundo. Dios ha establecido su ley. Dios ha establecido sus parámetros. Y ha establecido consecuencias para una cosa y otra, para la obediencia, y ha establecido consecuencias para la desobediencia. Entonces no podemos decir que todo lo que sucede, Dios lo hace. Es imposible. Si yo, por ejemplo, llego a los 70 años y tengo una cirrosis espantosa de aquellas, me retuerzo de dolor, y digo, bueno, por algo Dios me lo envió, pero fui alcohólico toda la vida. ¿Fue Dios que me lo envió? No. Fue el alcohol que me lo produjo. No fue Dios que me lo envió. No puedo atribuirle todas las cosas a Dios. Entonces, acá es lo mismo. Acá estaba un pueblo que le había sucedido algo en particular. Dice, el corazón de este pueblo se ha engrosado. ¿Qué significa que un corazón se engrosa? A ver, ¿en criollo? ¿En criollo qué es? Se satura, se llena de grasa, se satura, ¿no? El colesterol y un montón de cosas. Justo tenemos a Alma ahí sufriendo del corazón, pero vamos a hablar del corazón del alma ahora. Porque toma la figura del corazón, pero para hablar del corazón del pueblo, para hablar de nuestros corazones. ¿Sabían que el corazón de nuestra alma también se puede engrosar? También se puede saturar de grasas y verse perjudicado.
¿Por qué se genera? Y hay tres motivos básicos por los cuales se puede generar estas cosas. Acá dice, en primer lugar, por incredulidad. Por incredulidad se engrosa el corazón. En segundo lugar, dice, la grasa que genera la incredulidad, la grasa que genera una mala dieta. Una mala dieta. Miremos Juan, capítulo 12. Juan 12. Es interesante que Jesús en un par de oportunidades usó esa cita de Isaías para hablar del corazón del pueblo. Juan 12, al final, 39, 43. Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos, endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Jesús habla. Uno puede decir, yo no hablo con claridad del Evangelio tal vez, no tengo las palabras adecuadas, no conozco los corazones ni el entendimiento de los demás. Jesús sabe de los corazones, sabe de corazones, sabe de entendimiento, sabe del Evangelio. Claro, es la palabra viva. Jesús hablaba claramente y le citó al profeta Isaías porque era su propia palabra. Él era autor de toda la palabra, ¿no? Y dice que algunos fariseos creían, pero ¿qué pasaba? No le confesaban. No confesaban que Jesús era el Cristo. Por eso la exigencia que tenemos en Romanos 19. Creyeres en tu corazón, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, confesar con la boca. Por eso era importante, porque algunos tenían miedo de confesar, especialmente los fariseos, con su boca, que Jesús era el Señor, para no ser expulsados de la sinagoga. Capaz que hoy día no tiene mucha trascendencia decir confesar que Jesús es el Señor. Cualquiera dice, Jesús es el Señor, Jesús es el Hijo de Dios. Pero cuando se escribía eso, tenía en cuenta a estos hombres que eran expulsados de la sinagoga cuando lo pronunciaban. Dice, porque ellos amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿De qué alimentaban sus corazones? De la gloria de los hombres. Una mala dieta. Una mala dieta les llevó a tener un corazón del alma engrosado. Amaban más los aplausos, el bienestar social, todo ese tipo de cosas. Y el tercer elemento, el primero entonces la incredulidad, nos llena de grasa. La mala dieta, lo que estamos amando por fuera de Dios, nos llena de grasa el corazón. Y la falta de ejercicio. Dice Pablo a Timoteo, ejercítate en la piedad. Ejercítate en las cosas que pertenecen al reino de Dios. ¿Encontramos muchos creyentes ejercitándose en las cosas que pertenecen al reino de Dios? No, la verdad es no. No encontramos ese ejercicio, esa necesidad. Yo a veces pienso en los ejercicios de las pesas, de los aparatos, y digo, necesito correr, necesito hacer un poco de pesa para tonificar los músculos. Y todos los días me lo recuerdo. ¿Saben cuántas veces hago ejercicio? Ninguna. Pero todos los días soy consciente. Yo soy consciente que tengo que hacerlo. Pero no hago ejercicio porque siempre hay otra cosa primero, o la modorra, o lo que fuera. ¿Qué voy a hacer? Y en la parte espiritual pasa lo mismo en la piedad. Todos sabemos lo que tenemos que hacer. Todos sabemos que necesitamos el involucramiento, el trabajo, el evangelismo, el prepararnos, el testificar, el animar a otros, el exhortarnos. Todos sabemos esas cosas. Pero no siempre encontramos la animosidad para ello. Entonces nos vamos achanchando. Se van aflojando nuestra fuerza, nuestro brazo espiritual. Se van perdiendo musculatura nuestras piernas para salir a predicar del Evangelio del Señor Jesucristo.
Necesitamos, sabemos que nuestra naturaleza va a tender siempre a obstruir nuestra fe, nuestro desarrollo. Nuestro presente nuestro presente real, cotidiano, va a limitarnos, va a limitar el desempeño del desarrollo de nuestra fe, porque nos va a llenar de otro montón de cosas que nos van a satisfacer, pero eso es comida chatarra para el alma. Y nuestro corazón espiritual se empieza a engrosar. Le sumamos la falta de ejercicio y nos encontramos. Le iba a preguntar a Alba qué pasa cuando el corazón disminuye su capacidad. Sentimos pesadez. Ya nos dificulta movernos, hacer las tareas básicas, caminar, porque el corazón pierde su utilidad. Eso en lo físico es fácil verlo. Tenemos el ejemplo acá del corazón fallando. Pero en el alma, el corazón espiritual, empieza a fallar y pasa lo mismo. A la esfera de la piedad pasa exactamente lo mismo. Hay dificultad para moverse. Hay dificultad para hacer la mínima cosa en los asuntos de Dios. Debemos cuidar nuestro corazón. El corazón es importante. A veces, así como saturamos a veces el corazón natural con llamamos comida chatarra, con grasa saturada, sopas embolsaditas, que son las más comunes ahora, panchos, embutidos, harinas, grasas, todas cosas las más ricas que hay, ¿no? Fritura, espero que no me la saque todavía. Prefiero hacer un poco de ejercicio y mantener esas cosas todavía. Pero si no hago ejercicio y mantengo esas cosas, no hay futuro. Si hago ejercicio y mantengo esas cosas, todavía lo puedo llevar un poquito equilibrado. Pero en el alma pasa lo mismo. Saturamos nuestra vida de lo que no conviene. Nos llenamos nuestro día de un montón de tareas, de pensamientos, de preocupaciones, de actividades, de entretenimiento, porque lo más común en nuestras generaciones es el entretenimiento. Llenamos nuestra vida de todo eso y ya después nuestro corazón se achancha para las cosas espirituales. Vamos a seguir ahí. Una cita más. Mateo 13. En Mateo 13 es interesante porque habla de la parábola del sembrador. Mateo capítulo 3. No vamos a leer toda la parábola, vamos a leer al final nada más. Recuerden que el buen sembrador salió para sembrar, una parte cayó en el camino, no había profundidad ahí, venían simplemente las aves y arrebataban todo. Otra parte cayó en pedregales, pero penetró la semilla, pudo crecer un poco, pero no había profundidad, salió el sol, se quemó todo aquello que había producido la semilla. Otra parte cayó entre espinos, simplemente creció, pero los espinos crecieron también y ahogaron el producto de la semilla también. Y otra parte cayó en buena tierra, dice ahí en Mateo 13, versículo 10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas en parábolas? O sea, no van a entender si les hablan de esa manera, ¿por qué no son más claros? Jesús ya había sido claro, ¿no? Pero el pueblo ya estaba con el corazón engrosado. Y lo explica en el versículo 14, dice: de esta manera se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron. Y oís lo que oís, y no lo oyeron. ¿Cuántos de aquellos fieles antiguos testamentarios habrían dado lo que fuera por ver la venida del Mesías, del Hijo de Dios al cual anunciaron?
y ellos tenían la oportunidad de verle allí. Pero dice, sus oídos oyen pesadamente. ¿Qué es eso, oír pesadamente? Puedo pensar en una gran explicación de la hipótesis, una hipótesis matemática en un pizarrón de un tema que ni me interesa. Y que ni siquiera va para el examen ni para la prueba. Un montón de números y ecuaciones ahí, el profesor todo entusiasmado. Y uno está pensando en otra cosa, está escuchando acá, pero está oyendo pesadamente. O sea, sin interesarle nada, sin importarle. ¿Te ha pasado eso alguna vez con la palabra de Dios? ¿Te ha pasado eso alguna vez cuando alguien te quiere enseñar algo nuevo de la palabra de Dios? De oír pesadamente, ya no quiero ir más, no me interesa. Eso es un problema, ¿sabe de dónde? De corazón. Eso es un problema del corazón, del alma, oír pesadamente. Pero acá lo que quería notar en esa cita que hace en la parábola del sembrador, usando la profecía de Isaías, cuando pensaba junto al camino, era liviandad al oír. Oímos livianamente y cualquier otro comentario después ya se robó aquello. Si un mensaje acá lo oigo livianamente, de repente terminó la reunión y el otro viene y te comenta, ¿viste qué le pasó al Peñarol ayer? Adiós mensaje, se borró, vino el ave, se lo arrebató y se fue el mensaje. Viene oír livianamente, sin un interés real, junto al camino, en pedregales. Entra así, pero la tierra no tiene mucho alimento. Esa es la mala dieta. La mala dieta del corazón no le permite tener un fruto que permanezca. Nuestra mala dieta, lo que comemos en nuestro corazón en este mundo, en lugar de amar a Dios por sobre todas las cosas. Amamos muchas otras cosas, tantas, que de Dios amamos esto nada más. Entonces, ¿cómo va a andar bien nuestro corazón? Y entre espinos que lo arrebatan, que crecen y ahogan aquella semilla o aquel fruto, tiene que ver con el ejercicio. O sea, no tiene fuerza para luchar contra todo aquello. Ejercítate en la piedad. Y ahí puedo encontrar más o menos esa comparación entre la semilla, la palabra que Jesús lo hace, con Isaías. No sé si él tenía en mente estas cosas o no, pero sé que Isaías tenía que ver con la forma en que recibían el mensaje todos aquellos por un problema que tenían en el corazón. Ahora, ¿qué debemos hacer? Para ir cerrando un poquito, vigilemos nuestro servicio a Dios. Vigilemos nuestro interés en las cosas de Dios. Vigilemos nuestra alimentación con la palabra de Dios, con los estudios bíblicos, con los materiales, con las oportunidades materiales que tenemos para desarrollarnos. Eso es la dieta. Los materiales que usamos para desarrollarnos son la dieta que consumimos. Si consumimos cualquier otra cosa menos eso, menos de la palabra de Dios, probablemente nuestro corazón llegará un momento en que pierda fuerzas para servir a Dios. Pierda fuerzas para servir a Dios. Hagamos buena digestión con tiempos de oración, con tiempos de meditación en todas estas cosas. Y una cita más, ahí en Romanos 11, habíamos citado, pero no leímos la parte del final. Romanos 11, versículo 30, cuando hablaba de los injertados, que no son injertados, de la bondad, la sabiduría de Dios, de que por la fe son injertados, por la incredulidad son desgajados, dice en Romanos 11:30, pues como vosotros también en otros tiempos erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos.
Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio al primero para que le fuese recompensado? Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas, y a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Todos estamos en la misma condición, porque Dios quiere mostrar misericordia a todos, pero hace una relación entre obediencia, desobediencia, credulidad, incredulidad. Yo creo, si creo, ¿qué hago? Obedezco. No se puede separar. Si desobedezco, ¿puedo decir que creo? No, si desobedezco, no creo. No se puede separar. Es lo que el pasaje nos está mostrando. Es inseparable la fe con la obediencia y la desobediencia con la misma incredulidad. Y no vamos a entrar a desarrollarlo, pero termina de decir eso. ¿Y con qué comienza el capítulo 12? Con todos los deberes cristianos. Con todos los deberes cristianos. Dice, os ruego que presentéis. Dice, así que hermanos, ruego por las misericordias de Dios. ¿Qué misericordias de Dios? Las acaba de decir anteriormente. Todos sujetos a desobediencia para tener misericordia de todos. Para que presentéis vuestros cuerpos en el sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo. O sea, deja de engrosar tu corazón con las cosas de este siglo, sino transformados mediante la renovación, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, este es el ejercicio, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso es lo que les decía anteriormente al inicio del pasaje. ¿A quién les corresponden los deberes cristianos? ¿A quién les corresponde la santidad de vida? La forma correcta de andar, de hablar, de conducirse, de pensar. ¿A quién le corresponde eso? ¿Le corresponde al pastor? ¿Le corresponde a los hijos del pastor? ¿A los diáconos? ¿A las esposas del pastor? ¿A los misioneros? No. Según los pasajes anteriores, judíos y gentiles, todos sujetos a su obediencia para que todos alcancen misericordia, y según después en el versículo 12, esas misericordias alcanzadas, todos presenten sus cuerpos en sacrificio santo, agradable a Dios, se renueven en su entendimiento y comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No engrosen su corazón. No oigan pesadamente, porque Dios quiere que estemos sanos espiritualmente, y Dios tiene poder para sanar. ¿Tienes problemas en tu corazón? Dios puede sanar. Hablando del alma, Dios puede sanar el corazón físico, y por eso oramos por alma, para que obre esa parte del corazón que no está funcionando. Dios puede hacer una obra, pero Dios quiere hacer una obra en los corazones del alma de cada uno de nosotros. Meditemos en la palabra, sirvamos a Dios y hagamos ejercicio. ¿Qué pasó con Pablo después? Dice que por 2 años siguió allí predicando, preso en la cárcel. Algunos historiadores dicen que después fue libertado, que tuvo oportunidad de viajar a España, llevar el evangelio a otros lugares. Otros dicen que murió como mártir en la persecución que hubo después del incendio de Roma, cuando se acusó a todos los cristianos en el año 70 después de Cristo, que en esa oportunidad uno de los primeros que observaron para ir a ejecutarlo fue a Pablo y murió como mártir. Pero esos son relatos de los historiadores, pero el relato bíblico llega hasta acá. Esto es lo que Dios quiere que sepamos nosotros. Esto es palabra de Dios, lo demás es historia, nada más. Sin importar entonces, lo que sí podemos decir que Pablo corrió su carrera con gozo. No se cansó en el camino, porque su corazón amaba a Dios por sobre todas las cosas. Cuidó su corazón y corrió hasta el final, sin cansarse. Amén. Vamos a orar. Padre, damos gracias en esta hora por la fidelidad de aquellos siervos tuyos en la antigüedad, pero en especial por tu fidelidad para con nosotros, tu fidelidad para con Israel y para con todos, oh Dios, en cuanto habías prometido bendición y vida eterna en tu Hijo Jesucristo, le has enviado
Padre, y hoy en Él alcanzamos esa misericordia preciosa. Padre, ayúdanos a no ser negligentes, ayúdanos a estar atentos, deseosos, hambrientos de tu palabra, hambrientos de las cosas espirituales, oh Dios, que nuestros oídos no se vuelvan pesados y nuestro corazón se engrose, oh Dios. Guárdanos de tal mal, Padre, en nuestra vida espiritual. Padre, permítenos seguir desarrollándonos, creciéndonos, sirviéndote. Que Padre, que podamos acabar nuestra vida corriendo, no arrastrando los pies, oh Dios, corriendo, Señor, en aquello que tú tengas para cada uno de nosotros, Padre. Rogamos por los hermanos ausentes, guárdales del mal, guárdales del maligno y guárdales, Señor, también de ese corazón que se engrose, oh Dios, y que pierdan ese ánimo, esas ganas de congregarse, de buscarte, Señor, de hacer el esfuerzo de vencer los obstáculos, Padre. Padre, ruego por necesidades físicas, ruego por Alba, en especial en esta hora, Señor, tú sabes, Padre, lo que tiene en su cuerpo. Padre, tú has formado el cuerpo, tú has formado los órganos, tú sabes mejor que los médicos cuál es la solución, pero Padre, ellos dicen que no hay solución, que no hay operación para este corazón, oh Dios, físico, pero tú eres poderoso para hacer las cosas más allá de lo que podemos entender, Señor, y oro, Señor, por este milagro, por esta obra, Señor, en el corazón y en el cuerpo de nuestra hermana Alba, para que ella tenga alivio, tenga fuerzas, tenga ese cuerpo animado y oxigenado, Señor, para poder caminar, para poder hacer las tareas. Ruego por tu misericordia sobre ella, Señor. Te lo pedimos en el nombre del precioso Señor Jesucristo. Amén.